Así que el tema para esta mañana le he llamado simplemente Dan, la primera parte, basado en Génesis capítulo 49 y los versículos 16 al 18. Tenemos que recordar una vez más que este capítulo 49 del Génesis es relatado cuando Jacob se encuentra en los últimos momentos de su vida, haciendo un recuento de su vida y entregando bendición a cada uno de sus hijos, pero a la vez profetizando qué va a pasar con cada uno de sus hijos cuando él no esté. Qué maravilloso lo que este hombre hace por sus hijos. Y vemos que este personaje, a quien vamos a estar estudiando por lo menos hoy y el domingo entrante, Dan, llamado, es nombrado por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 30 y en los versículos 1 al 6, cuando la Biblia nos narra su nacimiento. Vamos por favor por un momento al capítulo 30 del libro de Génesis, versículos 1 al 6. Ahora, cuando nosotros estudiamos la escritura de la palabra de Dios, nos damos cuenta que por lo menos en el Antiguo Testamento, la escritura, la palabra de Dios, le da muchas veces importancia a quién es el padre y quién es la madre de aquella criatura. Y generalmente nosotros vemos que los hijos van repitiendo lo que sus padres hacen. Ahora bien, lamentablemente, este personaje que yo quise a propósito dejarlo al final, que es el último hijo que yo quise dejar, no es el menor, pero quise dejarlo al final con un propósito, que el domingo entrante se lo voy a estar compartiendo. Aquí vemos su nacimiento. Y como suele escribir la Biblia, hablar la Biblia, tenemos que una vez más observar para poder entender por qué este hijo fue así. Capítulo 30, versículo 1 del Génesis, 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué dice? Tuvo envidia de su hermana y decía ella, Raquel, a su marido, a Jacob, dame hijos. Yo me imagino que lo tomaba de los brazos, ¿verdad? Dame hijos o si no, me muero. Linda escena, ¿verdad? 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Vale decir, él tiene que llegar a un punto instantáneamente de ponerla en su lugar. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos, hacemos preguntas que son ilógicas. Y aquí este hombre le responde a ella con una verdad. Como cuando Job le dice a su esposa, estás hablando como una loca. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos y hacemos cosas que no pensamos, que no las meditamos. Y lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que decimos. Y después tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos de las cosas que decimos. Versículo 3, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer. Y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Ella le pone al hijo Dan. Y dice,
me juzgó Dios. Dan significa juzgar. Y como dice el pasaje, este hijo fue hijo de Jacob y Bila. Recuerde que cuando Jacob vio a esta Raquel, él quedó enamorado pero profundamente, como un chiquillo hoy, ¿verdad? Porque el hombre no ha cambiado, si no importa color, raza, ni nada, ni idioma, nada. El hombre siempre ha sido el hombre, igual. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, a propósito, ella nos dice que el hombre, el ser humano, todo ser humano viene de una misma sangre. Así somos iguales. Él vio a Raquel y quedó flechado, pero enamorado profundamente. Al punto que le dice a su suegro, mira, yo estoy dispuesto a trabajar 7 años por tu hija, Raquel. Y el hombre dijo, 7 años más, mucho más que una dote que cualquiera me daría. Así que él le aceptó. Pero el suegro, la noche de boda, antes que se fuera la noche de boda, el suegro le cambia a la novia. Recuerden, lo pasamos ya hace rato, ¿verdad? Y cuando Jacob al otro día despierta, ¿verdad? Va al baño, se lava la cara, se pone los lentes. ¡Oh! ¿Verdad? Me cambió la novia. Y él va muy enojado del suegro a decirle, ¿qué onda, suegro? ¿Qué está pasando? Mire, yo le trabajé 7 años por Raquel y usted me puso a Lea. Lo interesante es que Lea estaba también. ¿Verdad? Porque vamos a culpar a uno solo. Y, guachito, se me olvidó decirte que aquí en nuestro país no se puede casar la mayor antes que la menor. Se me olvidó ese detallito. Perdón, la menor antes que la mayor. Le dice el suegro. Ahora, ¿habrá sido cosa del suegro eso? No, eso no fue del suegro. Eso venía de arriba. Venía de Dios. Si tú estudias toda la Escritura, hermano, y miras la Biblia con lupa, con la lupa del Espíritu Santo, te das cuenta que venía de Dios. Porque como yo he dicho varias veces, Raquel nunca era la esposa para Jacob. Y aquí vemos la consecuencia. Vemos las palabras. ¿Cómo le dice? Dame hijos si no me muero. Ahora el problema no es Jacob. El problema era ella. Ella era estéril. Su hermana ya tenía hijos. Y comienza la envidia. ¿Qué solución dijo ella? Bueno, mi sierva. El padre le dio una sierva a ella, le dio una sierva a Jacob. Pero ojo, hay muchos hombres que se acuestan con una y con otra y usan a Jacob para poder justificarse. Bíblicamente yo te puedo mostrar esta mañana que Jacob se casó con una. Él tuvo una sola esposa legal. Y se llamó Lea. Él amaba a una. Pero según la Escritura, si tú lees todo el contexto de la Escritura, ¿quién es tu esposa? Con la primera que te acostaste. Pero el hombre no lo mira así. El hombre cree que se casa cuando va al civil y firma un papel, que están los testigos y toda la payasada. Y por eso tenemos tantos fornicarios y adúlteros en el día de hoy, que no toman en cuenta lo que dice la Escritura. Ahora bien, es cierto que nuestra ley civil en nuestro país está basada en la Escritura, es cierto. No como otros países. Déjeme decirle que la ley civil de nuestro país dice que en cuanto al casamiento, el casamiento, dice la ley chilena, el casamiento está compuesto por un hombre y una mujer.
No así los países vecinos nuestros, que lo han cambiado fácilmente para casarse hombre con hombre, mujeres con mujeres, porque dicen casamiento, nada más. Pero no se nombran los géneros, masculino y femenino. Por eso muchos van al otro lado de la cordillera para casarse. Pero como la libertad que estamos teniendo en nuestro país, ya luego va a llegar aquí, no hay que cruzar la cordillera para casarse así. Bien, esta mujer le critica. Dame hijos y no me muero. Y ella era una mujer que dijo, yo voy a tener hijos sí o sí. Y a ella se le ocurre, noten. Es por eso, hermanos, que cuando vamos a la Escritura, toda instrucción, toda enseñanza, todo guía espiritual y responsabilidad espiritual, Dios la dio al hombre y no a la mujer. Muchos tratan a Dios de machista. El problema está que Dios hizo diferente al hombre de la mujer. El hombre es cerebro. La mujer es corazón, sentimiento. Y ahí están los dos. Bien. Porque si lo contrario serían iguales, sería un robot, pues. El hombre y la mujer, sin sentimientos, sin emociones. El hombre necesita a la mujer cuando el hombre anda mal. Y a su vez, la mujer necesita al hombre. Y esta mujer dijo, sí o sí, yo voy a ser mamá. Y a ella se le ocurre, a ella. Noten, por favor, hermanos, entiendan bien. A ella se le ocurre, bueno, dame hijos a través de mi sierva, Bila. Ahora Bila, siendo una sierva, no tenía voz ni voto. Le dijo su jefe, anda a acostarte con mi marido y me vas a dar un hijo. Y así fue. Por eso, dice ella, va a dar hijos sobre mis rodillas, porque las mujeres en aquel entonces, cuando estaban por dar a luz, se tomaban de una barra y estaban paradas. Y venía la partera, estaba allí y recibía a la criatura en las rodillas. Se usaba mucho en los pueblos indígenas también el sistema. Y es la manera más fácil que el niño salga. Bien. Dan es mencionado por segunda vez en el libro de Génesis, aquí en nuestro pasaje, capítulo 49. Cuando su papá se dirige a él exclusivamente y le habla, el versículo 16, versículo 17 y versículo 18, que vamos a estar mirando la semana entrante porque es mucho detalle muy interesante allí. Pero quiero compartirle una cosa curiosa que encontré al estudiar la Escritura, que el nombre de la tribu de Dan no aparece en el listado que dan las crónicas de los reyes. En la Biblia hebrea, los reyes, las crónicas, y me falta uno, Samuel, no están divididos, es un solo libro, Samuel, Reyes y Crónicas. Pero en el libro que nosotros le llamamos Primera de Crónicas, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, donde se menciona cada una de las tribus con sus descendientes, con los hijos de cada uno de ellos, Dan no aparece. Y les anticipo también que lo que vamos a ver la semana entrante, porque mucho material hay allí, que en el libro de Apocalipsis, cuando son mencionadas todas las tribus, Dan tampoco aparece. Entonces la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué? Y siempre en la Biblia, cuando preguntamos por qué, la Biblia, la palabra de Dios, nos da una respuesta. Y quiero compartir algunas de ellas en esta mañana, en cuanto basado, ¿por qué no aparecen las crónicas? Por lo menos. Porque vamos a ver en el Antiguo Testamento nada más, en esta mañana por causa de tiempo. Vamos a considerar entonces a los danitas. Danitas se le llama a todos los descendientes de Dan. En el libro de los Jueces. Generalmente los hebreos dejaron el orden de los libros como ellos consideraron que era correcto. La historia. Y por la historia.
Cuando llegamos a Jueces capítulo 18, los jueces, el libro de los jueces, capítulo 18, veamos por favor aquí en los versículos 30 y 31. Jueces capítulo 18, versículos 30 y 31. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí mismo, para ellos, la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Interesante. Estamos hablando aquí en tiempos muy primitivos, muy anteriores. Recuerden, a los que les gusta ver ese asunto de los estudios y después aparece el templo. Entre el tabernáculo y el templo de Salomón hubo uno entre medio que fue el templo que estaba en Silo. Lo podemos entender con Samuel, ¿verdad? Diana, cuando sube al templo ahí en ese lugar llamado Silo. Es el mismo lugar que se está mencionando aquí, en este momento, de acuerdo a la historia. ¿Qué hicieron entonces los descendientes de Dan? Levantaron una imagen de talla. ¿Qué es una imagen de talla? Es algo de madera o piedra que ha sido esculpido, ¿verdad? Y tallado. Generalmente cuando lo hacían de madera o piedra y era pequeño, era bañado en plata. Y también levantaron imágenes para ellos. Cuando se hacía al horno, como Aarón le dice a Moisés, uy, no sé, la gente vino y trajo tanto oro, lo tiramos entre el horno y salió este becerro, chito, ¿verdad? Generalmente cuando se hacía al horno era de plata. Ahora, es muy curioso cuando estudiamos este mismo libro de los jueces, pero el capítulo 17. Vamos al capítulo 17 de los jueces. Jueces 17. Versículos 1 y 2. Observemos. ¿Estamos hablando de qué? De los descendientes de Dan, no se lo olvide. Eso es lo que estamos hablando. Hoy estamos hablando de la tribu de Dan, sus descendientes, ¿verdad? Todos los que nacieron bajo Dan, con los genes de Dan. 17, 1 y 2. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, le dice el hijo a la madre. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Qué les parece? A simple vista, interesante, ¿verdad? A simple vista. Pero aquí vemos, hermanos, abiertamente hurto, robo, lo que es un robo. ¿Quién roba a quién? El hijo le roba a la madre. Poco o mucho, no importa. Cuando hablamos de robo, tú te puedes robar un alfiler o te puedes robar 100.000 millones de dólares. Para Dios es lo mismo. Nosotros pensamos, no, es más pesado. No, el robo es robo. ¿Cuántas veces tengo que yo robar para ser un ladrón? Una. Muchas veces no, porque está robado demasiado. Le robó a una abuelita, a un viejito, a un cieguito. Robo es robo. Pero lo curioso es que aquí el hijo le roba a la madre. ¿Y han visto qué pasa que dice el libro de Proverbios cuando los hijos le hacen algo a la madre? Sin ir a la ley.
sin ir a la ley. Solo proverbio. Y le roba una gran cantidad. ¿Qué hace la madre? Como hebrea, lanza la maldición. El hijo, cuando escucha la maldición, mejor dice, no quiero trabajo la maldición, y le dice a la madre. Ahora, ojo, no están estas dos personas nada más presentes. Muchas veces piensan que están ellos dos. Y le devuelve el dinero. ¿Está clara la idea, verdad? Sigamos con la historia. Versículos 3 al 5, capítulo 17. Jueces 17, 3 al 5. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. 1100 ciclos. Ya van a ver, enseguida. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 ciclos de plata, observen, 200 nada más, ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Qué tal? Estamos hablando de un descendiente de Dan. Ya noten la historia. A la mujer se le perdió el dinero, el hijo le robó, la mujer lanza la maldición, el hijo devuelve el dinero, ella recibió íntegro el dinero y dice que bendice a Jehová por su hijo, entrega dinero para que un hombre haga dioses, ¿verdad? Y luego su propio hijo en su casa le hace un templo para adorar al paganismo. Eso en breves palabras lo que está pasando aquí en esta escena. Versículo 6. Continúa la escritura. En aquellos días, observen, en aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Una frase, un versículo que aparece muchísimo en estos libros. ¿Verdad? Y es una frase que muchas veces se ve hoy en día en cuanto a lo religioso, por lo menos en nuestro país, que tenemos tanta libertad religiosa, ¿verdad? Aquí. Entonces, en esta época, cada cual se apartó por su camino, haciendo su propia voluntad, y cada cual, dice la Biblia, que hizo lo que bien le parece a su antojo. Estamos hablando en cuanto a ministerio, en cuanto a la adoración, ¿verdad? Ahora, no tan solo conforme para eso, porque todavía está faltando algo, porque ellos siempre, esta tribu, como todas las demás, sabían lo que es el ministerio a Dios, el servicio a Dios. Siempre lo supieron, ¿verdad? Vamos al versículo 7. Observe, versículo 7 para continuar la historia. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, o sea, de los sacerdotes, la línea sacerdotal. ¿Estamos claros? Y fue forastero allí. Llegó hasta allí, hasta este lugar. Versículo 8. Este hombre, este levita, partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé, pero pregúntenle al Señor. Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Porque notó que era un forastero. Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar.
Entonces, versículo 10, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre, observen, y, ¿qué dice? Sacerdote, y yo te daré 100 siclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Cómo lo hallan? Ahí, según Micaía, está completo. Era lo que le faltaba, un sacerdote. Y de la buena línea, pues, un levita. Ahora, ojo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y especialmente al tema de los sacerdotes, es muy interesante entender que a Dios no se le puede meter la mano a la boca. Cuando uno estudia los libros de Esdras y Nehemías, en que encontramos hombres que no siendo de la tribu de Leví, se hicieron llamar sacerdotes, se dijo, busquemos los libros, busquemos los antecedentes, busquemos los registros civiles, a ver si eso no. Y muchos de ellos se llamaban sacerdotes y no pertenecían a la tribu correspondiente. No tenían credenciales espirituales. Aquí Micaía cuando escuchó, soy levita, vengo de Belén. ¡Ah! Eres de los buenos. Sin preguntar, muéstrame certificado de nacimiento, muéstrame su RUT. Nada, listo, bien, bienvenido, era lo que me faltaba. Tengo todo, el altar, tengo todo, la gente, el templo, pero me faltaba el sacerdote. Y él, Micaía, lo ordena, sacerdote particular, principal de su familia. Qué interesante. Esta es una demostración abiertamente de la apostasía en la Escritura. Aquí vemos una separación total de la voluntad de Dios en cuanto al servicio de adoración y sacerdocio. Vale decir, ¿qué hizo Micaías? Tomó todo su conocimiento del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia, y se los metió en el bolsillo y dijo, no estoy ni ahí con la Biblia, no me interesa la Biblia, yo lo voy a hacer a mi manera, a mi modo. Pero resulta que cuando nosotros hacemos cosas para Dios, el modo mío no sirve. Si yo lo quiero hacer para Él. Si lo quiero hacer para mí, es otra cosa. Pero ese es el punto. Tenemos que entender para qué hacemos las cosas. Así que esta demostración de como hombre, Micaías, exalta abiertamente un sacerdocio humano, no divino. No buscó bajo la voluntad de Dios, sino algo completamente falso. Y está claro, abiertamente, como vimos en el capítulo, al principio del capítulo 17, que la madre de Micaía es ella, como madre que va induciendo a su hijo viejote ya, porque Micaía no era un niño. Vean, Micaía tenía hijos grandes, de la edad del levita que venía llegando allí. Pero como decimos en Chile, ¿verdad? Este era un pollerudo que siguió bajo las polleras y la dirección de la madre, quien manda hacer los ídolos y le trae al hijo para que el hijo adore. Vea cómo todo va funcionando. Hermano, mal. Aquí, versículo 2, ella dice, al concluir versículo 2, bendito sea de Jehová, hijo mío. Noten que ella no tuvo ningún escrúpulo de usar el nombre de Jehová para pedir la bendición sobre su hijo
en cuanto a la idolatría. Pregunta, ¿Dios iba a bendecir eso? No, por hermano. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, ay, que en el nombre del Señor? ¿Cuántas veces usamos el nombre de Dios en vano? La Escritura prohíbe, hermano, prohíbe la Biblia usar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces un padre, una madre, cuando el niño se porta mal y es porfiado, y la madre le dice, pero por Dios, hijo, que eres porfiado? ¿Cuándo vas a entender? ¿Qué culpa tiene Dios que el niño sea porfiado? Miren, una vez un padre porfiado, desobediente, que nunca lo disciplinó, y lo vi en una escena donde él llamaba al hijo. Y el hijo no le obedecía y yo voy pasando. Y yo lo conozco a este padre de niño, de bebé, porque fui al hospital a verlo más encima. Voy pasando por allí y él levanta la cabeza y dice, mire pastor, ahora lo estoy pagando. Este me hace acordar como yo era cuando chico. Yo no obedecía a mi padre, mire, y este no me obedece a mí. Qué tremendo. Bendito de Jehová. Hijo mío, ¿Dios irá a bendecir a Micaía? No, bajo ningún punto de vista. Pero noten lo que ella usa algo divino, lo mezcla con algo mundano, satánico y ¿cómo se llama? Idólatra, hace una ensalada para que su hijo crea media mentira con media verdad y siga adelante. Dios te ha bendecido, hijo, que bueno, me alegro mucho. Tú tienes que estar al frente de la obra. Tú tienes que ser pastor. Como aquella madre que vino a Jesús y le dice a Jesús, Señor, quiero pedirte un favor, solo un favorcito pequeño. ¿Cuál? Que cuando estés en tu reino en el cielo, sentado a la mesa, un hijo mío esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Nada más quiero eso, Señor. Los discípulos hervían. A veces somos así, hermanos, tan infantiles. Pero ¿sabe usted que la obra de Dios no es nada infantil? Dios no es un muñeco. El problema está que nosotros no sabemos que Dios es santo. Como a Dios le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, lo comparamos el Padre con mi papá. A mi papá yo le engaño, le miento, le robo y cuánta barbaridad. Y hacemos lo mismo con Dios. Pero ojo, no hermano, ese no es Jehová Dios, si tú crees que es así. Ahora, yo veo también abiertamente que aquí está claro en este capítulo que Micaías, al recibir la supuesta bendición de su madre, por haber asociado algo divino con algo idólatra y cambiando todo el orden levítico como Dios lo había establecido tiempo atrás, él le sigue creyendo a la madre y continúa con el asunto adelante. Bien, para concluir en este pasaje. Micaías significa, ¿quién es como Jehová? Interesante. La palabra Micaía, el nombre Micaía, significa ¿quién es como Jehová? Parece irónico que un hombre con este nombre, con el significado de este nombre, ¿quién es como Jehová?, haya establecido un culto, un lugar de adoración con un sacerdote totalmente ilegítimo. Yo creo que él le siguió el juego a la madre. Qué interesante. La madre, por otro lado, cuando ella se ve que le faltó tanto dinero y lanza la maldición y el hijo escucha la maldición de la madre, el hijo devuelve el dinero a la madre y ella
hermano, lo anuncia hacia su hijo diciendo, bendito sea Jehová, hijo mío. En lugar de haberle reprendido y darle una lección a su hijo, porque ya hombre, y una lección a sus nietos, y para que quede a la descendencia que el robo es robo. Pero ella tapa con algo espiritual, algo carnal, totalmente, como es un robo. Mire el versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Observen la tontera. Ella lo premia totalmente. He dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo, dice ella. La consagración del dinero a Jehová para hacer estas imágenes por parte de la madre constituía una violación total a la ley divina. Mire, vamos al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Observemos aquí, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando se da la ley por primera vez a los hebreos. Por primera vez, a todos los hebreos que salieron de Egipto. Son los que oyen estos mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Observemos. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora bien, ella no tomó en cuenta esta ley. Ella es hebrea, descendiente de Adán. Conocía la verdad de la Escritura, la palabra de Dios. Pero a ella le importó un comino. Ella siguió con su plan adelante. Así que, ¿qué pasó aquí? Estos danitas comienzan a hacerse dioses y a servir el paganismo como ellos vieron de sus vecinos los cananeos. Lo que Dios siempre le encargó que no hicieran. Así que ella envió y usa el dinero. Parte, una ínfima parte del dinero, y ella manda a hacer los dioses. De talla y de fundición. Qué tremendo. No solamente eso, sino que él, su hijo, le dice a ese levita que aparece ahí en la escena que le va a dar un éfod, que es una parte de la vestidura que usaban los sacerdotes en aquel entonces en su servicio y la adoración. Y Micaías entonces en su casa la hace una casa de dioses, un templo pagano, también conocido como terafín, ¿verdad? Que se usaba para la adivinación. Mire, volvamos al libro de Jueces y el capítulo 17. Jueces 17. Dice Jueces 17 en el versículo 5. Y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses. E hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fueran sus sacerdotes.
Entonces él tenía todo listo. Con la diferencia que su hijo no descendía de Leví, era de Gad. Pero ya él hizo a su manera todo, como a él le pareció. Así que aquí nos muestra abiertamente que este Micaía se convierte en un idólatra, sacrílego, ¿verdad? Que comienza a servir a los dioses paganos, dejando de lado lo que Dios le había enseñado, y abiertamente vemos que en ese tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. En el versículo 10 vemos otra cosa curiosa. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa al levita, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Le dice que serás para mí por padre. Ese lenguaje padre es una expresión o un respeto o un título honorario que se le da a una persona. Tú vas a estar por padre. ¿Cómo se le dice a José, verdad, sobre Faraón? Y Micaía, él le asigna un sueldo, porque sabe que el sacerdote debe de comer del altar. Ciclos de plata le habla, ¿verdad? Les invito a ir al libro de Jueces, capítulo 18, versículos 19-20. Jueces 18, 19-20. Dice: y ellos le respondieron: calla, pon mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y las imágenes y se fue en medio del pueblo. Así que parece que este levita se vio motivado, porque recuerdo cuando llega allí a este lugar, dice: se va a quedar donde pueda. Llegó a la casa de Micaía, lo tiene todo: pan, techo y abrigo. Y más encima le ofrece dinero, ¿verdad? Dinero para su ropa, y con el objetivo que debía de servir en un servicio idólatra, seguir con la idolatría, la apostasía de Israel. Y así se fueron alejando de los principios divinos. Micaía, por otro lado, él sabe que se está engañando y que bajo ningún punto de vista iba a tener la bendición divina, porque él estaba contando con idólatras, con un servicio y ministerio totalmente hecho a la voluntad humana y no a lo que Dios había establecido en la ley divina a través de Moisés. Pero interesante, la mentira siempre va a llevar a la blasfemia. Reyes, primer libro de los Reyes, por favor, en sus Biblias. Primer libro de los Reyes y el capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Y en el versículo 28. Primera Reyes 12, 28. Dice la Escritura: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Ya han pasado los años. Observen que es muy interesante este cuadro. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. No suban más a Jerusalén. Quédense aquí. Aquí tienen sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Noten la tremenda blasfemia. Aquí le están diciendo a los hebreos: estos dioses paganos fueron los que los sacaron de Egipto y los hicieron subir a Israel. Faltó poco que la historia diga más adelante: amén, amén, amén. Así es el hombre cuando cambia la mentira por la verdad. Así ocurrió con Micaía, cambiando la mentira por la verdad.
Claro está, aquí en la tierra nosotros podemos engañarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Pero el punto es que un día nosotros vamos a estar delante de Dios y ahí va a cambiar la cosa. Ahí va a ser mucho más diferente de lo que nosotros pensamos que podría ser. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 7 nos da una tremenda advertencia para que nosotros sepamos llegar al cielo con los ojos abiertos desde la tierra. Dice Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios tiene su forma de establecer el ministerio en la tierra. El apóstol Pablo también nos enseña a nosotros, hermanos, que es Dios quien instituye el ministerio y es Dios quien pone al hombre en el ministerio. En el libro de Gálatas, capítulo 4, en sus Biblias. Efesios, capítulo 4. Y aquí en el versículo 11, el apóstol Pablo con mucha claridad nos habla. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Pablo escribe, dice, y el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar del cuerpo de Cristo. Es Dios, no el hombre. Hermanos, tenemos por favor que aprender a hacer las cosas conforme a lo que Dios ha establecido y no lo que el hombre piensa. Porque en la semana entrante vamos a ver las consecuencias. Esto es nada más una introducción en cuanto a la persona de Adán. Busquemos siempre qué es lo que dice la Biblia. Y no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino. Porque eso no vale a la luz de la Escritura. Oremos. Padre bendito y amado, gracias.